que usted tiene que entender que cuando tiene conversaciones con cualquier persona o con un grupo de personas, muchas veces se habla por temas, lo llamáramos así, temas, campos, como usted quiera entenderlo. Si usted habla de ingeniería, muy bien, habla de ingeniería. Si habla de ingeniería civil, por decirle, no, entonces habla usted todo de ingeniería civil. Si habla con abogados, muy bien, hablará todo el tema de las leyes. Cada campo, cada ámbito está exclusivamente para poder hablar de ese tema. Las personas cuando no conocen el campo y empiezan a hablar, empiezan a cometer errores. Si uno no conoce, digamos, el ámbito, digamos, de derecho, y empieza a hablar, a comentar, no sabe nada, comete errores. No por tener algunos pequeños lineamientos de conocimiento, puede decir que ya tiene el conocimiento por ejemplo, lo que estábamos hablando de derecho, o de cualquier otra carrera, o de cualquier actividad manual también, puede ser también albañil, carpintero, plomero. Cada quien tiene su ámbito y su área de lo que puede uno hablar. De la misma manera, pero con mayor seguridad, puede usted hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios también necesita que usted, hermano, hermana, tenga pleno conocimiento. No puede tener lineamientos del conocer la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, todo hijo, hija de Dios, tiene que saber perfectamente la palabra de Dios. Eso usted tiene bien que tomar en cuenta. Nadie puede hablar de algo que desconoce. Vuelvo a repetir, de alguien que puede tener lineamientos. ¿Me entiende? Si usted conoce la profesión que uno ha estado 5 años, ha estado en una universidad y ha estado 2 años en una maestría y otros 2 años en un doctorado, otro año para ser profesor y también una investigación más profunda para ser científico, bueno, ha tenido mucho tiempo. De la misma manera, la persona que está hablando, conoce la palabra del Señor, tiene que también darse ese tiempo. Tiene que tener el conocimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese conocimiento secular, ese conocimiento que lo tenemos aquí en el mundo, con el conocimiento de la palabra de Dios? La diferencia es grande. Primero transmite el ser humano a otro ser humano. Hace la interpretación de un ser humano a otro ser humano. Eso yo me refiero a las profesiones que todos conocemos, tanto sea manuales, tanto sea intelectuales. Es el ser humano que le va a dar conocimiento, a otro ser humano le transmite. Con la palabra de Dios es distinto. Es muy diferente. Aquel que está teniendo el conocimiento de la palabra de Dios tiene la guía del Espíritu Santo. Es muy diferente. Es distinto. Entonces, la palabra de Dios no puede ser transmitida de un ser humano a otro ser humano. La palabra de Dios tiene que ser revelada del Espíritu Santo al ser humano. Eso es distinto. Eso es diferente. Es por eso que a veces las personas cometen errores.
Como hemos hablado al principio, un ingeniero industrial va a hablar pues de ingeniería industrial, de algo de industria, todo lo que se refiere al aspecto industrial. Y va a estar ahí empapado completamente todo lo que necesita. Un carpintero de la misma manera, ¿cómo va a poder hacer torneado de una madera? Entonces tienen el conocimiento profundo y saben hacerlo, saben lo que necesitan, qué tipo de madera pueden utilizar para hacer un buen, lo que quieren hacer. De la misma manera, nosotros los que hablamos de la palabra de Dios, y usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, de la misma manera tiene que tener pleno conocimiento y profundo. Usted no puede hablar de vergüenza. Usted como hija de Dios no puede estar avergonzado jamás. Eso es lo que tiene que entender. Bien claramente, hermano, hermana, tiene que entender cuando habla uno de una profesión, de cualquiera, como hemos hablado anteriormente, tiene el conocimiento y la capacidad para poder desenvolverse, desempeñarse. De la misma manera es el hijo y la hija de Dios, pero con una gran diferencia. Siempre está guiado por el Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Por eso, el que conoce la palabra de Dios habla de dos cosas. Claramente, del poderoso, Dios Todopoderoso. Habla constantemente. El Padre, el Hijo, el Espíritu. De forma constante. ¿Quién tiene poder? Dios Todopoderoso. ¿Quién está aplastado? Satanás y los demonios. Así de sencillo, y eso es constante. Es igual que el abogado le puede hablar a usted de un código penal, código civil, código administrativo, de todo lo que quiera puede hablarle a usted. De la misma manera, el que habla la palabra de Dios le va a hablar solamente de dos cosas. El quien tiene el poder, el Dios Todopoderoso, y el que está aplastado, Satanás y los demonios. Ese es el tema. Es eso nada más. Entonces, constantemente el que habla la palabra de Dios siempre va a hablar del Dios Todopoderoso, de Jesús, del Hijo de Dios, del Espíritu Santo. Y le va a hablar que Satanás está aplastado, los demonios están aplastados, que la gente también está poseída. Eso le va a hablar. Y también le va a hablar el que conoce la palabra de Dios, que jamás usted va a ser avergonzado. Eso le va a hablar. Eso le va a hablar. Que usted no puede tener rencor, no puede tener odio, no puede tener resentimiento. Eso le va a hablar. ¿Usted tiene emociones? Sí. ¿O usted nunca ha reído? Pues por emoción usted ríe. Por emoción también usted llora. Entonces el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios va a hablar de esos temas. Esté en su casa, esté en el trabajo, esté en la calle, o esté solo usted, en su pensamiento va a estar eso. De la misma manera que cualquier otra profesión. No estoy diciendo que el que conoce la palabra de Dios es una profesión, no es así. Solamente estoy poniendo como ejemplo. Igual de la misma manera, el ingeniero o el abogado siempre van a estar pensando en tener mayor capacidad. De empezar ellos a ser autodidactas. Aprender más, conocer más su profesión para desenvolverlo con mayor eficiencia y mayor capacidad. Es lo que hace un profesional.
Un profesional no se estanca porque ha tenido 4 años o 5 años en la universidad y ahí se quedó. No, no es así. El profesional se va superando constantemente. Igual es el albañil o el carpintero. Empieza a conocer, a hacer una mesita, ya pues hará sillitas, después hará sillones. Después ya hará otras cosas, ya empezará a hacer adorno, lo que sea, lo que le dé es conocimiento. Pero en nuestro tema, hermano, hermana, que usted y yo constantemente hablamos de la palabra del Señor. Usted va a hablar solamente, vuelvo a repetir por tercera vez, del Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu. No hay más. Y Satanás y los demonios están aplastados. ¿Por qué se dice constantemente Satanás y los demonios están aplastados? Porque todos los hechiceros satánicos, brujos, los macumberos y demás cosas están en ese grupito de Satanás y los demonios. Están ahí acabados. Ahí están. Ahí están. Eso es lo que usted va a hablar constantemente. No va a hablar usted, se va a hacer rico. Oh, usted va a ser un evangélico. Oh, usted va a ser un creyente, va a tener la gran plata. Usted va a ser súper millonario. Eso jamás está escrito. Y la palabra de Dios dice claramente, primero hay que buscar el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Primero usted tiene que buscar a Jesús. Es eso. Tiene que conocer la doctrina de Jesús. Tiene que tener pleno conocimiento de la doctrina de Jesús. Desde Génesis hasta Revelaciones son 66 libros. Oigan, no hay un ser humano, no existe un ser humano que conozca así, como decimos vulgarmente, en la palma de la mano, los 66 libros. Existen personas que han leído una vez toda la palabra de Dios, los 66 libros. Y hay otras personas que han llegado 10 veces, han leído la palabra de Dios. A medida que van leyendo los 66 libros, a medida que van leyendo nuevos mensajes y nuevos mensajes hay. Y se repite lo mismo. Es lo increíble. En las otras profesiones, cuando se repite lo mismo, es fatigado, es aburrido, es cansador. Hablan un solo mismo tema. Año tras año, código penal. A ver, hablaremos. Cansador, aburrido. Pero cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios constantemente, repetimos, no nos cansamos. No nos aburrimos. Hay nueva enseñanza. Por eso ha escuchado usted la alabanza. Tu río fluirá. Oiga, es nuevo. Un solo verso. Puede existir aquí 20,000 personas y a las 20,000 personas se les dice que den la palabra de Dios, es decir, prediquen, por decir el libro de Ruth. Listo. O el libro de Abdías, listo, un capítulo. Las 20,000 personas van a dar diferentes mensajes. Esa es la diferencia cuando uno conoce la palabra de Dios. Y hay que conocerla para poder hablar. Todo es nuevo. Constantemente es nuevo. Por eso el hijo o la hija de Dios no puede estar estancado.
No puede estar estancado, me refiero en el sentido de que puede estar mirando para atrás. Es que este Carlitos me ha dañado, esta fulana me ha dañado. Y tener rencores. No es así. Dios Todopoderoso nos ama a todos los hijos de Dios. Por si acaso. Así de sencillo es. Aquel brujo y hechicero, aquel que se dedica a las tinieblas, Dios no los ama. Por si acaso, no los ama. Los abomina. Y ahorita vamos a aprender eso. Por eso, hermano, hermana, nosotros los hijos, las hijas de Dios, hablamos de salvación. Ya hemos dicho al principio, hablamos del Dios Todopoderoso. Hablamos de la salvación. Yo quiero ser salvo. Hablamos del arrebatamiento de forma constante. Siempre vamos a hablar. Y tenemos que seguir hablando. Porque así está escrito. Tanto en el Antiguo Testamento como otros dicen, en el Antiguo Testamento no se habla del arrebatamiento. Está mal. Desde Enoc ya, la séptima generación, Enoc ha sido arrebatado. Y en el Nuevo Testamento también se nos ha dicho a nosotros del arrebatamiento. Y va a haber, va a existir. Ustedes ya tienen las noticias. Hace 2 días atrás nomás han señalado claramente, ya bendito, los ovnis, oiga, están diciendo Dios no existe. Solamente hay ángeles y hay seres humanos. No hay más. Ahora los castigados y demás otras cosas tienen otro nombre, que después vamos a aprender. Pero solamente en la creación hay ángeles y hay seres humanos. Después lo que usted conoce, estrellas, planetas, ¿qué se llama? Agua, árboles, plantas, insectos, animales, todo lo que usted conoce. No hay más. No hay más. Por eso, hermano, hermana, el hijo y la hija de Dios, cuando está hablando de la palabra de Dios, tiene que tener el conocimiento y la firmeza. Hermano, hermana, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que busca el hijo y la hija de Dios? ¿Qué es lo que busca? Salvación. ¿Por qué busca la salvación? Porque conoció a Jesús. Y al conocer a Jesús, quiere ser salvo. ¿Por qué quiere ser salvo? Porque ha visto que Jesús es realmente Dios Todopoderoso. Ha visto que Jesús realmente tiene un amor, es increíble su amor. Cómo Él perdona. Su perdón es algo inigualable. Nadie puede dar ese perdón como Él da. Porque Él no te dice te perdono. Él te quita ese pecado. Es diferente. ¿Quién puede quitarnos nuestro pecado? ¿Quién? Solamente Jesús. Nadie más. No es el ser humano. Usted le puede decir al ser humano, perdóname, ya te dice. Se da la vuelta y quiere destruirte. No hay un ser humano que pueda perdonar. Por eso Dios te dice, te perdono, te está diciendo, te quito tu pecado. Y te está diciendo, te limpio de toda maldad. Y al final, ¿qué te está diciendo? Te santifico. Y para terminar, ¿qué te dice? Te justifico. Date cuenta. Por eso nosotros seguimos a Jesús.
Porque no hay ni un ser humano que me pueda decir eso. ¿Qué ser humano me puede decir cuando yo le ofendí? Me pueda decir, ¿sabes qué? Te quito tu pecado. Jamás va a poder hacer eso. Y un ser humano que venga y me diga, te limpio tu maldad. Difícil que lo haga. Después que me diga, te santifico. ¿Cómo? Si no tiene ningún poder. Luego te diga, te justifico. ¿Qué? Son cosas que solamente un Dios todopoderoso puede hacer, y se llama Jesús. Por eso el hijo, la hija de Dios, hermano, hermana, busca estar salvo. No en esta tierra quedarse. Porque en esta tierra nosotros no nos pertenece esta tierra. Esta tierra solamente la tenemos como un peregrino. Camina, nada más. El tiempo es muy corto en esta tierra. Es muy corto. El ser humano piensa que lo más largo está mal. El tiempo es muy corto. Demasiado corto. Por eso, hermano, hermana, cuando usted está aquí conociendo y hablando de la palabra de Dios, tiene que tener conocimiento. Tiene que saber. No puede estar usted equivocado. A ver, he leído un versito. A ver, explíqueme. He escuchado de tal lugar. ¿Y por qué no estudia? Tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de un profesional? Ser el mejor profesional. Y que también gane económicamente bien. Es lo que hace un profesional. Se raja, como decimos vulgarmente. Estudia duro. Empieza a investigar, hace investigaciones. Macanudo. Está adelante. Tiene mucho conocimiento. Y por ese conocimiento también le pagan. De la misma manera, hermano, el hijo, la hija de Dios tiene que conocer la palabra del Señor. Y al conocer la palabra del Señor, ¿qué está buscando? Obedecer su palabra. Cumplir los mandamientos. ¿Cuál es el objeto del hijo, la hija de Dios? A diferencia de las otras profesiones, estoy señalando que varias veces estoy repitiendo, ser conocedor de la palabra de Dios no es una profesión, por si acaso. A diferencia de los otros conocimientos, es que el hijo, la hija de Dios, debe agradar a Dios, nada más. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Debe agradar a Dios. Debe agradar a Jesús. No hay más. ¿Por qué? Porque si yo agrado a Dios, es decir, yo cumplo sus mandatos, yo cumplo sus mandamientos, yo voy a ser salvo. Entiéndalo. Yo voy a ser salvo. Porque yo sé quién es Jesús. De tal manera que no va a haber nadie, ni aun cuando a uno le molesten, lo quieran provocar, aun cuando uno exista, un diablillo ahí, jamás nos van a alejar de Jesús. Amén. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso el hijo, la hija de Dios, hermano, tiene que tener mucho conocimiento de la palabra de Dios.
Porque si no tiene conocimiento de la palabra de Dios y no tiene la guía del Espíritu Santo y solamente tiene letra, cámbiese, hermano, y otra vuelva a nacer. Entiéndalo, hermano, hermana. El trabajo no permanece. Por si acaso, no le estoy diciendo que lo van a botar a usted del trabajo, no le estoy diciendo eso. Le digo porque usted mañana va a tener, ahorita tiene 30 años, 40 años, está macanudote, un chavín fuerte, fornido, etc. Pero mañana tiene 70. Ya está. Ya es anciano. Ah, no, pero aquí, ¿sabe qué? El fulanito tiene 75 años y sigue trabajando. Sí, hay 8 que tiene 85 y sigue trabajando. Muy bien. Que sigan trabajando. Contaremos a esos que tienen 85, 75, 70, 65. A ver, esos ya ancianos, a ver, vengan. ¿Cuántos están trabajando? No es mucho lo que están trabajando. Ya no es lo mismo. Uno de 85 ya no va a rendir mentalmente, físicamente, como uno de 40. Físicamente no puede. Pero la diferencia con nosotros, hijos, hijas de Dios. El hijo, la hija de Dios, solamente permanece, como dice su palabra, tu río fluirá, es porque el Espíritu Santo te está guiando, te está llenando de fuerzas, no tu carne, llenas a tu alma. Hay mucha diferencia. Por eso, hermano, hermana, ahora es el tiempo de arrepentirse. No es ponernos a cuentas. Ya hemos aprendido eso. No es ponerse a cuentas. Oiga, póngase a cuentas con Dios. A ver, Dios, ¿cuánto te debo? ¿Y vos cuánto me debes? ¿Qué tal esa? No existe eso. Es arrepentirse. El hijo, la hija de Dios tiene que arrepentirse constantemente ante Dios mismo. No hay más. No hay más. Entiéndalo. Cuando un hijo o una hija de Dios se arrepiente, ese hijo, esa hija de Dios está más cerca de Jesús. Está mucho más cerca de Jesús. Entiéndalo. Cuando usted lee en Génesis y dice, Enoc caminó con Dios, todo el mundo se pone a pensar físicamente. Estaba Dios y estaba Enoc a su ladito y caminaban juntitos. No es así. Al decir caminar con Dios significa agradar a Dios, cumplir sus mandamientos, lo que Dios ha mandado, lo que Él ha establecido, debemos cumplirlo. Nada más es. Eso es caminar. Jacob se sujetó de Dios. Igual, de la misma manera, sigue lo mismo, la misma respuesta. Se sujetó, cumplió los mandamientos de Dios. Es eso. Abraham de la misma manera. Abraham era idólatra, porque así también le enseñaron sus padres idólatras. Era igual, pero cuando ya fue mayor, dijo, no, ya no quiero. Entonces buscó un solo Dios y escuchó al Dios verdadero. Por eso, hermano, hermana, claramente el hijo, la hija de Dios tiene que tener el pleno conocimiento de la palabra de Dios.
no puede tener lineamiento, se va a quedar. Usted que está poniendo más énfasis en prosperar, está poniendo más énfasis en su trabajo, está poniendo más énfasis en descansar, está poniendo más énfasis en lo que sea, y no está poniendo el énfasis correspondiente de conocer la palabra de Dios, se va a quedar. Se va a quedar. Entiéndalo bien. Por eso es el tiempo, hermanos, es tiempo de arrepentirse. Hay que arrepentirse ahora. No, hermano, ahorita yo, mañana, domingo es la congregación. Bueno, tengo de lunes a sábado todavía para asistir a cualquier congregación. Y el domingo se olvida. No hay ningún problema. Sino si usted tiene que arrepentirse. Es el tiempo de arrepentirse. Ahora, las señales, ya como hemos aprendido, hermano, las señales están dadas. Ya están dadas 2 días atrás en todo el mundo, a nivel mundial. En todas las redes sociales. Había habido, ovnis. Había habido otros extraterrestres. Ya están dadas las señales. Esas señales están diciendo, cuando existe el arrebatamiento, se lo han llevado los ovnis. Entiéndalo. Las señales están dadas. Miren, hermano, ustedes ya conocen a todas las redes sociales. Vean países que se incendian así, de forma inmediata, y es grande sus incendios. Con la tecnología que tienen, con la economía que tienen, no pueden controlar ese fuego. Entiéndalo. Entonces, todas las señales ya han sido establecidas. El coronavirus ha tenido un objetivo. Ya ha estado establecido. Y aquí de a poco ya no va a haber coronavirus, pero va a haber algo de la misma manera donde todas las personas van a estar en su casa. De esa misma manera va a ser. Por eso, hermano, hermana, es el tiempo de arrepentirse. Hermano, levanta la mano y dice, yo soy evangelista. Y el otro levanta la mano y dice, yo soy apóstol. El otro dice, yo soy profeta. El otro dice, yo soy maestro. El otro dice, yo soy pastor. ¿De qué me he de arrepentir? Si yo más bien estoy enseñando a otros, mi congregación, oiga, le gano a usted todavía, yo tengo apenas 2 millones de personas. ¿Me entiende? Por eso, hermano, hermana, entienda, es tiempo de arrepentirse, sea usted quien sea. Si usted es una persona que apenas ha estado 1 minuto en la congregación, como ahorita está 50, 80 años en la congregación y está siendo de pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, también tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Es eso lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, entienda, comprenda. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Parece que no hay sonido. ¿Hay sonido? Arrepiéntanse.
Es su cámara de ustedes. Muy bien. Entonces, ahora, hermano, hermana, usted tiene que entender claramente. Están volcados. Es de ustedes, su cámara. Muy bien. Entonces, es el tiempo de arrepentirse. Es su cámara de ustedes. Ya. ¿Qué nos dicen Gálatas capítulo 1, versículo al 6 al 9? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado. Miren, la palabra del Señor que nos dice, estoy maravillado. En otras palabras está diciendo, estoy sorprendido de ustedes. De que tan rápido te has traspasado, es decir, has cambiado. En otras palabras, te está diciendo, tú estabas aquí como hijo, hija de Dios. Y ahora, ¿dónde te has ido? Es lo que te está diciendo. ¿Dónde te has ido? Oye, levantabas la mano, decías, gloria a Dios, bendito el Señor, nací de nuevo, perdono a todos, amo a mi prójimo, amo a Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué pasó? Es lo que te está diciendo. Nosotros leemos la Biblia de los Casiodoro de Reina del año 1569. La única Biblia, la primera Biblia que ha sido traducido del hebreo al español. Dice, estoy maravillado de que tan rápido te has traspasado, del que te llamó a la gracia del Cristo a otro evangelio. ¿Qué te está diciendo, hijo, hija de Dios? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te has cambiado? ¿Qué ha pasado? Te has cambiado, te has ido a otro evangelio. Aquí la palabra del Señor te está diciendo, te has ido a otro conocimiento. Eso te está diciendo. Y te dice en el verso 7, porque no hay otro. Listo, es decir, no hay otro evangelio. No hay otro conocimiento para conocer a Dios Todopoderoso que solamente a través de los escritos de la Escritura de la palabra de Dios. Eso te está diciendo. Sino que hay algunos que te inquietan. Ahí está, ese es otro tema. Hay algunos que te inquietan. Significa, hay algunos que te están distrayendo. Hay algunos que te están desviando. ¿Qué dice? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué dice? Te quieren confundir. Te quieren confundir. Por si acaso. Miren, hermanos. Estamos hablando para el creyente. Para el creyente. ¿Qué más dice en el 8? Más. Si un ángel enviado del cielo te anunciare otro evangelio del que te he anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Listo? Primero ya te ha dicho, ¿qué te pasa? Alguien te está hablando, alguien te está confundiendo, alguien te está desviando de lo que tú has conocido a Jesús. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes a la congregación? ¿Por qué no estás estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué no estás conversando con Dios mismo? ¿Por qué no estás agradando a Jesús? Eso te está diciendo. ¿Y ahora qué ha pasado? Muy bien, te dice el Señor. Aun cuando venga un ángel, miren, por eso dos creaciones, ángel, seres humanos, por si acaso. No hay ovnis, no hay ahí otros extraterrestres. Eso lo están haciendo para cuando exista la multitud que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento, digan los que se han quedado,
Se lo han llevado los ovnis o los extraterrestres. Muy bien. Aun cuando venga un ángel y te anuncia otro evangelio, sea anatema. Bien claramente, sea maldito. La palabra anatema significa maldito. La palabra maldito significa condenado eternamente. Entiéndalo, compréndalo. Es una condenación eterna para que sufra, sea castigado. Como dice la palabra del Señor, los que lleguen al lago de fuego van a ser con temor. Satanás aquí, los demonios hechos, los bravucones, van a estar ahí lanzados dentro de poco. Ahí van a estar temblando todos los brujos, los hechiceros, los macumberos, toditos los que hacen vudú y demás otras cosas. Ahí van a estar. Ahí, aquellos que son hechos los capos, soy satánico, ¿qué se llama? Experto en satanismo, ese también va a estar ahí. Ahí va a estar. Con miedo, sufriendo, con dolor. Así está escrito. Si nosotros leemos la palabra de Dios, cuando Dios dijo claramente a la persona que estaba endemoniada con más de 4,000 demonios, una sola persona con más de 4,000 demonios, ¿qué le dijeron los demonios a Jesús? Primero, ¿acaso es nuestro tiempo? Es decir, ellos ya saben que se van a ir al lago de fuego. ¿Has venido a atormentarnos? ¿Has visto? Tormento eterno para los malditos. Ya, nos vamos a salir de esta persona. Nos vamos a ir a los chanchitos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Se van a ir al abismo, es decir, al lago de fuego. Dicto. Y se han ido. No es que se han ido donde los chanchitos los han matado. No, se han ido. Ahí están. Por eso bien claramente dice la palabra anatema. Si algún ángel viene y te enseña lo contrario al evangelio que yo te he enseñado, dice el Señor, sea anatema, sea maldito. Ahí está. Como antes te dije, también ahora te digo otra vez. Si alguien te anunciare otro evangelio del que has recibido, sea anatema. Ahí está. Te está diciendo dos cosas. Si viene un ángel, te dice otra cosa, sea anatema. Te ha hablado claramente. No vamos a profundizar mucho, pero paréntesis. ¿Quién era ese ángel? Satanás, los demonios que quieren confundir. Malditos, listo. El otro, si alguien te anunciare otro evangelio del que has recibido, sea anatema. Ningún ser humano puede hacerte cambiar. Eso te está diciendo. Eso está diciendo claramente. No hay alguien que te diga, mira, sabes que la Biblia dice, y se inventa. Miente, engaña. Para esos, los que están usando la palabra de Dios y mintiéndoles a las personas, son anatemas. Si alguien te dice, sabes que con la palabra de Dios te vas a hacer rico, ya está, la A ya está apareciendo. Y te sigue hablando, anatema, listo, ya se ha terminado. Maldito. El Señor claramente dice, nos prospera. El Señor Jesús nos dice, nos bendice en gran manera. ¿Qué significa eso?
La prosperidad que Dios nos da a nosotros es en espíritu, en alma y en cuerpo. Entiéndalo. No es económico. Lo económico es añadido. Nada más. Si Dios quisiera que todo el mundo, 7,000 millones o mil millones de habitantes, que sean ricos, Dios no lo hubiera creado así. Dios hubiera hecho a todo el mundo así. Y en la palabra del Señor también hubiera dicho así. Todos van a ser ricos, riquísimos. Está lleno de dinero, de oro, de joyas, de plata, lo que sea. Pero en su palabra no dice así. En su palabra dice: te voy a prosperar, te voy a bendecir en gran manera. Espíritu, alma y cuerpo. Entiéndalo. Muy bien. Entonces, cuando hemos leído Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, se refiere al Hijo y la hija de Dios. Así que tú estás en tu camita, lindo, precioso, durmiendo, descansando, pudiendo ir a estudiar la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, pero no te ha dado la gana. Muy bien. Te vas a quedar. Así de sencillo es, hermano. Ah, no, pero hermano, yo estoy descansando, estudiando la palabra de Dios. Muy bien. Si es verdad, te vas a ir con el Señor. Nada más es agradar a Jesús, agradar a Dios Todopoderoso. No agrades a las personas, a los seres humanos, agradar a Jesús. Es lo importante. Es eso lo que hay que hacer, hay que agradar a Jesús. La religión señala que Dios no está enojado contigo, es lo que dicen, por si acaso. No está enojado contigo, así que puedes hacer lo que te bien plazca. Porque Dios es amor, es decir, puedes tener y obedecer cualquier evangelio. ¿Qué tal es? Eso te dice la religión. ¿Acaso no has escuchado? Todos los caminos llevan a Dios. ¿Acaso no has escuchado? Lo más falso es eso. Hay un solo camino, se llama Jesús, no hay más para llegar al Padre, Dios Todopoderoso. Nadie más puede llegar donde el Padre, solamente por Jesús. No hay más. Así que las otras que estén inventando, las religiones, inventando que se llama, puedes tener cualquier evangelio, eso es falso. Este engaño vino desde Caín, con el fin de confundir a las personas para desobedecer a Jesús. Entienda. Caín, Adán y Eva tuvieron un hijo, se llama Caín. Caín andó siempre con furia, con ira, con enojo, con engaño, con mentiras. Y fue asesino. Ahorita vamos a ver qué pasa con los asesinos. ¿Y qué pasa con los mentirosos? Solamente empezó a confundir. Toda la línea de Caín empiezan a confundir, a querer enseñar lo que es incorrecto. La religión quiere que las personas sean neutrales, es decir, sí, ese término medio y no te vayas ni mucho ni al extremo, ni al otro extremo. Estate en el centrito. Es lo que dicen. Dios es amor y no puede abominar. Ya está, eso más habla. ¿Qué tal es? Ellos hablan, Dios es amor y no puede abominar. Dense cuenta. La religión eso dice. Esto es falso, realmente, y ruin de la religión. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19? Romanos capítulo 12, versículo 19, que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien claro, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
¿Qué dice? Al abominar significa mía es la venganza. Ahí está. Entiéndalo. Así que no es decir que Dios no abomina a nadie. Dice la palabra del Señor bien claro. Al abominar significa mía es la venganza. Abomina a los que mienten. Ahí está. Va a castigar a los que mienten. Abomina a los que matan. Ahí está. Va a castigar a los que matan. Abomina a los que engañan. Ahí está. Va a castigar a los que engañan. Aquellos seres humanos que rechazan a Jesús el Cristo de una o varias maneras tendrán su paga conforme a sus obras. Está más claro. Está bien clarito. Aquellos que dicen no hay Dios, llámese comunista, socialista, lo que se llame, que digan, oh, en China, pura palabrería. En China hay también evangélicos creyentes y bien firmes. En Corea del Norte de la misma manera hay evangélicos firmes, bien firmes. Es puro engaño. Oh, nosotros vamos a cerrar en Irán, lo mismo. Oiga, en todos los países hay evangélicos firmes, entiéndalo. ¿Qué dice? Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, dio sus mandamientos únicamente al ser humano. Eso, agrávese, oiga. Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, dio sus mandamientos única, yo le aumento, y exclusivamente al ser humano, a nadie más, por si acaso. No dio a los ángeles, no dio a animales, aves, o lo que sea, insectos, plantas, no dio a nadie. Solamente sus mandamientos dio al ser humano. Y nunca se olvide, ¿quién fue el último en ser creado? ¿Quién ha sido el último en ser creado? No se olvide, ha sido el hombre. Cuando me refiero a hombre, se refiere a mujer y a varón. Cuando me refiero a hombre, para que otros entiendan y comprendan. Cuando la palabra de Dios dice hombre, significa varón y mujer. Así, para dos, para el varón y para la varona. ¿Qué dice? Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, dio sus mandamientos únicamente al ser humano. Y el ser humano debe cumplir. Miren, hermanos, el único que puede cumplir es el ser humano. No hay más. No hay más porque los mandamientos no le ha sido dado a los ángeles. Le ha sido dado al ser humano. Entonces, el ser humano al desobedecer los mandamientos, es decir, no cumple los mandamientos de Dios, peca. ¿Listo? Y si peca, jamás estará en el reino de Dios, en el reino de Jesús el Cristo. ¿Qué nos dice en Revelaciones capítulo 3, 16? Revelaciones capítulo 3, versículo 16. Eres tibio. Y no frío ni hirviente. Yo te vomitaré de mi boca. ¿Listo? Así que toditos los neutrales, yo soy neutral. Ya sabe el resultado del neutral. Va a ser vomitado de la boca de Dios. No eres hirviente o caliente, usted quiere entenderlo.
Es decir, eres creyente verdadero o eres no creyente, ya. Listo. Bien claramente está hablando. Pero si eres tibio, ese es el tema. Vas a ser vomitado. Por eso el tibio dice, hay diferentes formas de interpretar la Biblia. Eso es lo que dice el tibio. Hay diferentes formas de interpretar. ¿Qué hemos aprendido al principio, hermano? El ser humano no puede interpretar la palabra de Dios. Jamás. El hijo, la hija de Dios tiene que tener la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Nadie puede interpretar la palabra de Dios. Oiga, muchas personas que son muy leyudos, les gusta leer, leyeron la palabra de Dios, pero empezaron a interpretar la palabra de Dios. Al interpretar la palabra de Dios no los llevó a ningún lugar. Más aún, solamente por interpretadores de la palabra de Dios se empezaron a confundir. La palabra de Dios no se interpreta. ¿Qué más dice el tibio? Hay que ser flexible, ¿has visto? Hay que ser flexible, no extremista o radical. Tolerarnos entre nosotros es bueno. Es lo que dice el tibio. Sí, es lindo ser creyente, pero no hay que ser extremista. Hay que ser tolerante. No podemos ser extremistas. Muy bien. Somos humanos y cometemos errores. Mire el tibio lo que dice. Somos humanos y cometemos errores. Dios sabe eso. ¿Qué tal eso? Todavía lo mete a Dios. Dios sabe que nosotros somos humanos y cometemos errores. Así que, ¿para qué exagerar tanto en cumplir mandatos estrictos? Miren lo que dice el tibio. ¿Cómo voy a estar cumpliendo tantos? No, sus mandatos, y a lo menos son estrictos, oiga. No, pues, hasta por ahícitos cumpliremos, nada más. Yo creo que con eso vamos a estar bien. Así habla el tibio. Un ejemplo, dice el tibio, es todo lo que estoy hablando, está hablando el tibio. Si tú ves que puedes ayudar a una persona y tienes que mentir, pues mientes. Es una mentirilla blanca. ¿Qué tal es? Una mentirilla blanca. La respuesta a este comentario es: tibio, serás vomitado. Entienda.